Hey, Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee en esta tarde. Estamos a sábado, el día 7 de enero del 2023, y a cada uno de ustedes les envío profundamente y sinceramente un muy bonito saludo en el amor de mi amado Señor Jesucristo. Los que me están viendo en cualquier esquina del planeta Tierra, ustedes saben que yo soy de origen judío, nacido y criado en la sinagoga, pero a los 15 años entregué mi vida al Señor Jesucristo. Hoy estoy comentando un poquito más sobre el increíble odio que hay contra el pueblo de Israel. Y quiero ser muy claro de antemano. El amor que yo le tengo a mi gente, a mi pueblo, al pueblo judío, y como cristiano, toda persona que conoce al Señor debería de amar profundamente la nación de Israel. Pero cuando nosotros miramos hoy la situación a nivel mundial, el gran odio que hay contra Israel, el mundo constante y continuamente está condenando a Israel. Te voy a entregar un poquito de información. Esta semana, por ejemplo, están levantando nuevamente otra resolución en las Naciones Unidas condenando a Israel por una tontería, pero esto simplemente refleja que nosotros estamos viviendo en un periodo donde el odio, pero de manera vehemente, se ha levantado contra el pueblo escogido de Dios como nunca. Y esto es una de las señales del tiempo final. Quiero que sepa que todo esto es movido por el espíritu del anticristo. Recuerde que dijo Juan, 1 Juan 4:3, que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, preparando los corazones, las masas, las entidades, los gobiernos y todo lo que se está moviendo con el fin de eventualmente levantar odio contra la nación elegida del Señor. Pero de antemano quiero decir una cosa. Mire cómo dice Génesis capítulo 12. Mire lo que le dijo Dios a Abraham 4000 años atrás. Y yo bendeciré los que te bendigan, y yo maldeciré los que te maldigan. Yo amo a Israel, no solamente porque sea judío, sino porque es lo correcto, porque es un mandato, porque es el pueblo elegido del Señor, es la niña de los ojos de Dios. Toda persona que odia a Israel, toda persona que literalmente blasfema, condena la nación de Dios, se las va a ver directamente con el Señor. Miren nomás, quiero compartirles ustedes una información tremenda. La ONU, las Naciones Unidas, han condenado a Israel en el 2022. El año pasado, la Asamblea aprobó 15 resoluciones contra Israel, más que 13 resoluciones de todos los otros países combinados. Escuche bien esto. 2022 nada más, 15 resoluciones condenando a Israel. En un momento voy a decirles por qué razón, según ellos, están condenando a Israel. Todo tiene que ver obviamente con los territorios de los palestinos, pero 15 resoluciones, el 2022 nada más, condenando a Israel. Sin embargo, 13 resoluciones, mucho menos, en todos los demás países del mundo combinados. Rusia que lanzó la invasión desde febrero a Ucrania, que ha matado indiscriminadamente a miles y miles de mujeres y de niños y de familias completas. ¿Y a Rusia qué? ¿No lo condenan las Naciones Unidas? La ONU, la seguridad, el Consejo de Seguridad no se reúne para levantar una resolución contra este criminal llamado Putin. Corea del Norte, Afganistán, Myanmar, Siria, Bashar Assad, el genocida de Siria, que en los últimos 10 años ha mandado a matar más de 500,000 de su propia gente en este país de Siria, que está viviendo una tremenda guerra histórica civil. Irán, óyeme, sabemos muy bien que en los últimos 4 meses el gobierno islámico, el régimen islámico totalitario de Irán ha levantado literalmente contra el mismo pueblo. Mandaron a matar a una mujer que la policía la tenía literalmente detenida simplemente porque no se cubrió la cabeza. Y muchos han desaparecido en los últimos 2-3 meses por andar rebelándose o haciendo protestas públicas. Esto es increíble. Esto es una violación terrible de los derechos humanos en Irán. Arabia Saudita, China, óyeme, por favor, sabemos muy bien que el empoderado de Xi Jinping, el dictador de China, ha lanzado una campaña de exterminación literalmente de todo movimiento cristiano en la China comunista. Y no solamente el año 2022, tiene como 7-8 años haciendo esta tremenda campaña. Tenemos Líbano,
Turquía, Venezuela, con este dictador de Nicolás Maduro, Nicaragua con Daniel Ortega, Qatar, etc. Dicen que desde el 2015, estas son estadísticas verificadas, y yo las investigué esta mañana, desde el 2015 hasta el 2022, estamos hablando de 7 años, 140 resoluciones se han levantado condenando la nación de Israel. Y solamente 68 resoluciones contra todos los demás países combinados. Quiero que sea usted honesto. Israel es el único país democrático en el Medio Oriente. Tiene un sistema parlamentario, hay libertad de prensa, es un país precioso. El problema, la situación de los palestinos es un problema un poco complejo, por supuesto. Pero esa tierra es tierra de la nación elegida del pueblo de Israel, de los judíos. En el año 1947, el 29 de noviembre, cuando se llevó a cabo la resolución en las Naciones Unidas por la partición de Jerusalén, allí se llevó a cabo un voto tremendo. Todos votaron. Y gracias a Guatemala se pudo desempatar el voto. Israel pudo tener su estado propio, se restableció como nación y se levantó la bandera el 14 de mayo del 1948. En ese momento los palestinos o los árabes levantaron una guerra, le declararon la guerra de independencia contra el pueblo judío. Han vivido 6-7 guerras terribles en los últimos 74, casi 75 años. En ningún momento Israel ha lanzado una guerra. Ellos siempre se han defendido y es el único ejército, IDF, Israeli Defense Force, fíjese bien, el único ejército sobre la faz de la tierra que solamente se defiende. Y se llaman defensa, Israeli Defense, se están defendiendo. No es un ejército que empieza a lanzar las guerras o atacar, como en el caso, por ejemplo, de Siria o de Rusia o de China, aún Estados Unidos, que ellos son los que inician, propician, comienzan los ataques, las guerras, las conflagraciones. Israel es el país que solamente se defiende y en muchísimas ocasiones, tanto el Líbano como Siria, como Jordania, como Egipto, han lanzado ataques de una manera terrible contra el pueblo judío. Y en cada uno de estos ataques, Dios Todopoderoso le ha dado la victoria al pueblo escogido. Recuerde muy bien que Israel es la niña de los ojos de Dios y que Jehová pelea por esta nación. Pero mire, el problema de los palestinos es un problema que mucha gente no lo comprende. Cuando llegaron los judíos, bueno, muchos estaban allí ya, habían como 600,000. Obviamente cuando recibieron la aprobación de la ONU de poder restablecer su nación, le dijeron a todos los que estaban viviendo allí, jordaneses, libaneses, egipcios, sirios, todos los que estaban en el área del Medio Oriente, si querían vivir con ellos sería una bendición, podrían vivir todos en paz y todos podrían formar parte de la gran bendición del restablecimiento de la nación de Israel. Lo quisieron, se rebelaron. Pasando el tiempo, se levantó un diablo llamado, se me está escapando el nombre de este loco, obviamente, pero literalmente fueron terroristas que empezaron a atacar a cada uno de estos del pueblo judío y fue algo terrible. Y sabemos muy bien que no ha parado. Ahora mismo, por ejemplo, tienen el grupo de terroristas de Hamas, que son palestinos que están en la franja de Gaza, y tienen a Hezbollah, que están en la parte sur del Líbano, que están en el Líbano, pero constantemente están atacando a Israel. El pueblo judío es el pueblo elegido de Dios. Estos palestinos tienen sus territorios porque Israel se los concedió, se los permitió, pero ellos no aceptan ni siquiera la realidad de que Israel existe. Y entonces estamos hablando de una situación bastante compleja, constantemente condenando a Israel simplemente porque Israel tiene su nación, su país. Mire, Israel le da comida, le da electricidad, le da trabajo a miles y miles y miles de palestinos todos los días. Muchos de ellos cruzan aún de la área de la franja de Gaza a trabajar dentro de Israel. Vienen de Hebrón, vienen de Ramala, vienen de Jericó, vienen de otras partes de Belén. Y es una situación que Israel quisiera tener tranquilamente la paz con ellos. Pero ellos no reconocen ni siquiera la existencia de Israel. Pero mire cómo la ONU, el odio tan tremendo, constantemente condenando a la nación de Israel. Mire, la semana pasada, para que se den cuenta una idea, la ONU literalmente pidió a la Corte Internacional de Justicia
que opine sobre las consecuencias legales de la ocupación de los territorios palestinos. Y apenas este jueves, hace que 3 días atrás, el Concilio de Seguridad de la ONU tuvieron una sesión de emergencia. Fíjese, nada que ver con ellos. Una sesión de emergencia porque el ministro de Seguridad, que ahora está trabajando con el nuevo primer ministro Benjamín Netanyahu, Ben-Gvir, subió al monte del templo. Ahora resulta que los judíos no pueden subir al monte del templo. Yo he estado ahí muchísimas veces. O sea, esta situación está fuera de serie ya. Cuando nosotros miramos todos los países, los mandatarios, cuando miramos todas estas entidades, el odio que hay contra Israel no tiene literalmente nombre. Han cruzado todas las rayas habidas y por haber. Imagínate tú, toma en cuenta esto, que desde el 2006 hasta el 2022 han habido 99 resoluciones condenando abiertamente en las Naciones Unidas. Y desde el 2015, desde hace 7 años apenas, 140 resoluciones criticando, condenando y firmando que Israel debe ser llamada a cuenta simplemente por su trato con los palestinos. ¿Qué mejor trato? ¿Y qué tal Siria? ¿Y qué tal Rusia? ¿Y China? ¿Y Afganistán? Y todos estos países donde no hay ni siquiera libertad, donde es constantemente una violación de los derechos humanos. Te digo, el odio es un gran odio contra Israel que hay hoy en día. Y muchos de ustedes que me están viendo, tal vez porque no están informados o porque no tienen al Señor en su corazón, tal vez se están pensando igual. ¿Por qué? Porque hay una tremenda influencia. Los medios de información, las redes sociales, los liberales, los progresistas y muchos, aún cristianos, que son de esa línea liberal, que piensan que hay que condenar a Israel porque Israel no trata bien a los palestinos. ¿Qué hizo Gabriel Boric hace unos meses atrás cuando llegó el embajador de Israel a Santiago de Chile para presentar sus credenciales? No quiso recibirlo. Ahora, hay que también comentar que Gabriel Boric es un idiota, y lo soy, y soy claro, y lo sostengo. Los que me están viendo en Chile saben perfectamente bien que este tipo no se sabe ni cómo llegó a la presidencia. Este tipo es incapaz, impotente, inepto. Este tipo es un antisemita. Y sabemos su historial. Y está joven, que su historial es que el tipo es un socialista, completamente condenando a Israel, sin saber nada de la nación escogida de Dios. Yo quiero decir una cosa. Si usted es cristiano, si usted lee la Biblia, si usted conoce a Dios, Israel ha sido, es y siempre será la nación escogida de Dios. Pero las fuerzas socialistas, antisemitas, condenando a Israel constantemente en el mundo, están creciendo más y más y más. Todo lo que está pasando, ahí te va mi perspectiva, todo lo que está pasando simplemente es la preparación de la plataforma, de donde eventualmente, cuando aparezca el anticristo, que es el diablo encarnado, la bestia revelación, capítulo 13 de Apocalipsis, el odio va a ser tan grande contra Israel que ya está fomentado y ya está metido en la cabeza de billones de seres humanos en el mundo. Los reyes del Oriente, las fuerzas de Rusia, todos los países se estarán uniendo para venir a condenar la nación de Israel. Y se unirán las fuerzas de todo este mundo con el anticristo en ese ataque final, dentro obviamente del periodo de la gran tribulación, para tratar de acabar con el pueblo judío. Y es cuando viene el Señor Jesucristo en su segunda venida visible, y dice la palabra que con el aliento de su boca matará al anticristo y salvará al pueblo judío. Hay una profecía extraordinaria en el libro del profeta Zacarías que dice que le van a mirar las heridas en sus manos y le preguntarán: ¿y esas heridas dónde las obtuviste? Y el Señor, yo me he imaginado tantas veces cómo será esa tremenda escena. Y el Señor le va a decir: con estas heridas fui herido en casa de mis amigos. Mi amigo, gran odio. La ONU, el mundo condenando a Israel todo el tiempo, condenando a Israel. Imagínate tú cuántas resoluciones no condenan a Siria, Afganistán, China, Arabia Saudita, Venezuela. Todos los países pueden hacer lo que se les pega la gana. Pero Israel es simplemente el blanco de todo este odio que hay. Y este odio viene del mismo diablo, porque el diablo odia a Israel profundamente.
Porque Israel, ¿y sabe por qué odia el diablo a Israel? Porque es la nación que nos dio la salvación al mundo. Porque Jesucristo vivió en Israel, nació en Israel, murió en Israel, resucitó en Israel, ascendió de Israel, envió su Espíritu Santo a Israel y volverá por segunda vez a Israel. Israel, la tierra que fluye leche y miel, la nación escogida. Y si tú me quieres culpar a mí de ser parcial o favoritista favorecer a Israel, sí, Señor, porque de todas las naciones del mundo es la única nación en la historia de la humanidad que fue establecida, sellada y bendecida por el Dios Todopoderoso. Así que hoy como nunca, oremos por Israel. ¿Qué dice el Salmo 122, versículo 6? Orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Yo amo a Israel con todo mi corazón. Es mi capital, la ciudad de Jerusalén. Y todos aquellos que aman a Jesucristo, tienen que amar a Israel también. Porque Israel es el pueblo escogido del Señor. ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios y no amas el pueblo de Dios? Se contradice. Desde la ciudad de Atlanta, Georgia, para todas las naciones del mundo. Si estás en mi canal oficial de YouTube, Evangelista Gary Lee, pícale ahí para que te suscribas todos los días. Y si estás en Facebook, estamos también contigo todos los días. Dios te bendiga. Shalom, shalom.